No se puede entender la actual guerra entre Israel y Hamás echando la mirada solo 10 días atrás, cuando el 7 de octubre la milicia palestina mató a cientos de civiles y soldados en territorio israelí. Una matanza a la que Tel Aviv respondió con una mortífera ofensiva a gran escala contra la Franja de Gaza, donde, recordemos, viven más de 2 millones de personas que no pueden escapar del enclave. 10 días de esta nueva guerra en que los muertos israelíes son 1.300 y los palestinos más del doble. Para abordar las raíces de esta guerra perpetua hay que comprender lo que ha ocurrido en la región durante más de 70 años y también cuáles han sido las posiciones internacionales. ¿Es posible una resolución pacífica en Medio Oriente? Abrimos el debate aquí en France 24 con Christian Herbolzheimer, él es director del Instituto Catalán Internacional para la Paz. También con Néstor Rosanía, él es periodista de conflictos armados, analista político y especialista en Medio Oriente. Y también con Manfred Grauthoff, él es analista internacional y asesor de seguridad. Antes de empezar, les recuerdo que pueden encontrarnos en todas las redes sociales como @France24_ES y que también pueden repetir este y otros programas en nuestro canal de YouTube y escucharlo en las principales plataformas de streaming. Ahora sí, empezamos. Manfred, empiezo por usted, ya que se encuentra aquí en los estudios de France 24. Los saludo en nombre de todo el equipo y le pido algo que le voy a pedir también al resto de invitados, y es que, como hay posiciones tan encontradas a la hora de analizar esta cuestión, establezcan cada uno de ustedes las causas que han llevado hasta la guerra en la que nos encontramos hoy. Yo creo que, hay una posición en esto y tú hablas de una historia en el conflicto. Las extremas en ambos lados han sido claves en esto para que finalmente no se avance. Digamos, esta guerra en específico es un ataque no contra el pueblo, ni siquiera de Israel, ni contra la creación de un Estado palestino. De eso no se estaba discutiendo. Realmente esto es un ataque contra los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham, simplemente para mencionarlo rápidamente, era la normalización de relaciones con gobiernos del Medio Oriente, empezando por los Emiratos Árabes Unidos. Se estaba ya acercando a la posición con Marruecos y con Arabia Saudita, y eso era, digamos, es muy fuerte, porque Arabia Saudita finalmente es el que maneja la región en el mundo árabe. En el mundo árabe hay una posición muy anti-israelí por las victorias que tuvo Israel, que humillaron a los árabes. Eso generó un sentimiento muy anti-israelí, y a raíz de eso, pues que Israel haya logrado que lo reconozcan como Estado sin necesidad de entrar en una guerra, pues el ataque vino inmediatamente por parte de Hamás. Entonces, ese pedazo es claro, y después podemos ampliar un poco a la economía de Palestina y cómo cada vez que Palestina va en crecimiento, viene un ataque de Hamás. Desde los últimos 17 años más o menos sucede esa situación. Manfred, vamos a analizar cuestiones como los acuerdos de Abraham más adelante, pero antes quisiera pedir a los otros invitados, empezando por Néstor, lo mismo que le he pedido a usted. En su punto de vista, bajo su punto de vista, ¿cuáles han sido las causas que han llevado hasta aquí? Tres cosas grandes. Lo primero, que estamos hablando de un conflicto de ocupación, y eso es lo que hay que tener siempre muy presente. Hace 75 años comenzó una partición de un territorio que nos llevó a este conflicto, que no es un conflicto ni bíblico ni milenario. Eso también hay que desmitificarlo. Estamos hablando de un conflicto producto de la colonización del siglo XX, y eso es lo primero. Ahora, lo segundo es porque no se le da una alternativa y una salida desde la comunidad internacional. Puntualmente, ¿quiénes armaron este problema? Inglaterra y Francia en las diferentes particiones terminada la Segunda Guerra Mundial. La comunidad internacional casi que se desprende de esto, pero fueron los causantes realmente de este conflicto, y hoy no quieren asumir una responsabilidad realmente para que haya un proceso de paz. Y lo tercero, y en eso me uno a Manfred, en este momento están las extremas en el poder. La extrema de la ultraderecha de Benjamin Netanyahu, pero también la extrema ya la más radical de Hamas. Entonces, desde los dos lados se encontraron, y finalmente no hay una voz, digamos, no hay una intermediación entre estas alas tan extremas que hoy nos tienen en esta guerra. Christian, para cerrar esta primera ronda, le pregunto por su planteamiento. Hay dos dimensiones, la temporal y la geográfica. La temporal, efectivamente, se puede arrancar con la creación del Estado de Israel. Es una decisión avalada por las Naciones Unidas, pero que varios países
no reconocen en su momento y siguen sin reconocer hasta la fecha. Y a partir de ahí hacen todo lo posible por derrotar y eliminar el Estado de Israel. Y al mismo tiempo, por la parte israelí, a medida que toman poder, no se limitan a las fronteras acordadas internacionalmente, sino que como fuerza de ocupación van socavando el poco territorio que le quedan a los palestinos y no les dejan ejercer el derecho de autodeterminación que pide Naciones Unidas. Coincido, por lo tanto, que efectivamente en ambos extremos hay intereses muy potentes para que no haya paz, y eso es uno de los factores que alimenta el conflicto. Es un conflicto, por lo tanto, que viene de lejos, no solamente la creación del Estado de Israel. No hay que mitificar la parte bíblica, pero sí que es muy relevante, muy significativo que las tres religiones monoteístas tienen a Jerusalén como un lugar sagrado, pero luego también la global. Es decir, es un conflicto local entre Israel y Palestina, pero tiene unas repercusiones globales incomparable con ningún otro conflicto armado en el mundo. Este es el conflicto más complejo que hay en el mundo. Cristian, profundicemos en las dos claves que acaba de dar. Por un lado, en los intereses que hay para que no haya paz. ¿Cuáles son estos intereses? En el fondo, el gran debate es si lo que propugna Naciones Unidas y el derecho internacional, que es la coexistencia pacífica de israelíes y palestinos, y a partir de aquí hay varias soluciones. La que más se ha acercado en los acuerdos de Oslo hace 30 años es dos estados vecinos que conviven pacíficamente. Bueno, pues hay gente por parte, en este caso los actores más destacados siempre han sido Irán y Siria, contrarios a la existencia del Estado de Israel y que no reconocen la existencia del Estado de Israel. Y al mismo tiempo, dentro de Israel, fuerzas extremistas que lo que pretenden es anexionar completamente toda Palestina. Entonces, esa es la suma cero, donde unos no pueden coexistir con otros y tienen suficiente fuerza como para condicionar el tablero social y político y alimentar esta guerra, que ahora mismo está en una fase más de una espiral que viene de lejos y que ahora mismo pinta muy mal. Cristian, rápidamente, para no dejar pasar lo que mencionó sobre que este es el conflicto más complejo e incomparable con cualquier otro a nivel internacional, ¿por qué? A grandes rasgos. Por las dimensiones que tiene política, la dimensión religiosa, la dimensión geográfica. Hay efectivamente responsabilidades que vienen desde la época colonial de dominio europeo. Aquí se juegan los intereses geopolíticos del mundo, aquí chocan las placas tectónicas que han movido la política internacional, el compromiso de los Estados Unidos casi que incondicional con apoyar a Israel, la mala conciencia de Europa y específicamente Alemania por el genocidio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Todo esto entra en juego y por lo tanto es un conflicto con múltiples dimensiones, con múltiples actores, cuando que parece que por un lado puede llegar a solucionarse la cosa, interviene alguien que lo bloquea y lo impide. Decíamos antes que se cumplen 30 años de los acuerdos de paz de Oslo, son los acuerdos más significativos que ha habido en la historia desde la creación del Estado de Israel, y sin embargo fueron boicoteados inmediatamente por elementos extremistas, tanto palestinos como israelíes, y desde entonces nunca más hemos logrado generar una confianza suficiente para volver a creer en la posibilidad de la convivencia pacífica. Y esa es la clave de todos. Mientras no haya esperanza para la población palestina, no habrá seguridad para la población israelí. Se necesitan los unos a los otros. Y eso es el drama de la situación.
Manfred, le quisiera preguntar por algo que han mencionado todos, y es este radicalismo y este extremismo que se ha asentado en ambos bandos. Centrémonos por un momento en el gobierno israelí, y es que a raíz de esta nueva guerra se ha viralizado por parte de una cita que hizo el periódico Haaretz, que han retomado otros periódicos internacionales, como por ejemplo The Guardian, y les cito de hecho una frase en un artículo de The Guardian que, citando a Netanyahu, dicen: cualquiera que quiera frustrar el establecimiento de un Estado palestino tiene que apoyar el fortalecimiento de Hamás y la transferencia de dinero a Hamás, habría dicho Netanyahu en una reunión de miembros de la Knesset del Likud en 2019. ¿Cómo cree que ha influido esta radicalización de las fuerzas políticas que están en el poder en Israel en todo este conflicto? Claro, cojamos un momentico el pedazo del 2019 hasta hoy. Desde ese momento hubo 5 elecciones en Israel y pasaron 3 primeros ministros. Y claro, esto generó una tensión porque la política de Israel es un gran collage, es decir, hay 32 partidos, es inmanejable, no podían armar coaliciones de gobierno, no se podía llegar a un acuerdo. Entonces, cada primer ministro duró un año y medio o menos. Finalmente, cuando Netanyahu vuelve y se le vuelve a lanzar el 2022 y llega al poder, llega efectivamente por una coalición de ultraortodoxos. Y un poquito de saber qué es eso. Son personas que son altamente religiosas o que cumplen los preceptos judíos, que vienen del área, generalmente son colonos, y esto es importante, no han pasado por las fuerzas militares de Israel. Pasar por las fuerzas militares de Israel dentro de la política es supremamente importante por todo lo que esto implica en cuestiones de seguridad. Un ejemplo de esto es Itamar Ben David, el ministro de Seguridad de Israel. Él tuvo un choque muy fuerte con Avid Kochavi, el Ramakal o el jefe máximo de las fuerzas de defensa de Israel en ese momento. Y fue básicamente por un problema de disciplina que hubo en el ejército en una confrontación en Cisjordania, y él sancionó a unos soldados. Y él se metió, y un debate ahí. El caso es que esto salió mal. Avid Kochavi es una de las grandes instituciones estratégicas y militares dentro de Israel. Fue quien derrotó o hizo una operación que fue, digamos, dentro del mundo militar muy aplaudida en 2021, porque fue muy limpia en cuanto a abatir blancos militares de Hamás. Entonces, eso generó, finalmente estas personas llegaron al poder, y eso generó, hoy por hoy el debate en Israel es muy duro frente a esa coalición, porque gracias a eso empezaron a mover todo el dispositivo militar hacia Cisjordania y se deja desguarnecido el sur de Israel, que es donde viene el ataque, y eso explica por qué caen 2 bases y no había apoyo cercano de UH-60 Apache rápidamente que reaccionen. Pasa todo lo que sucede por un mal despliegue operacional de las fuerzas de defensa israelíes. Eso hay que decirlo con claridad. Eso, hoy por hoy, es discutido en Israel. Eso es clarísimo, sucedió. Entonces, ese pedazo ha sido muy complicado. Y claro, contraprestación de esto política. En Israel habían aliviado todas las presiones en contra de la población palestina, y había aumentado de tal manera que hoy por hoy son unos 200.000 trabajadores, que había crecido a casi 40%. Esos 200.000 trabajadores producen el 40% del PIB de Palestina. Es decir, es importantísimo y se estaba aliviando. En Gaza venía sucediendo lo mismo, no a ese nivel, pero sí venía aliviándose los controles. La inteligencia dice: esto no va a ser importante, no creemos que se atrevan en un momento que va en crecimiento económico Palestina a atacar. Y la inteligencia no es que no haya detectado, sí detectó el movimiento, pero la valoración de inteligencia fue diferente, y pues vino lo que sucedió. Y todo esto se debe a la crisis de esos partidos ultraortodoxos con los que gobierna Israel. Y eso hay que decirlo con claridad, de que el error de inteligencia arranca por primero por la valoración, y segundo por la mala gestión política de Israel, es que venía de 37 semanas Netanyahu de protestas continuas. Y eso hay que decirlo. Entonces, ese error estratégico, ese error de inteligencia se gestó en la política, en este pedazo. Y hoy en ese ministerio, en Israel hay Ministerio de Seguridad y Ministerio de Defensa. La seguridad es como más global. Ese ministerio debería estar una persona como Avid Kochavi, como Yassir Lapid, como Benny Gantz. Ahí deberían estar, y no una persona que no tiene conocimientos de esto. Y ya que estaba hablando de Oslo, pues también decir, esa persona pues fue uno de los que estuvo en contra de los acuerdos de Oslo.
Entonces también hay que decir este pedazo, claro, eso no justifica para nada que lo que hubo fue un acto terrorista casi clasificado de genocidio por parte de Hamás, pero hubo errores estratégicos en la gestión de las Fuerzas Armadas de Israel. Néstor, le pregunto por su opinión al respecto, por si coincide con Manfred o qué opina sobre cómo ha influido la radicalización del gobierno israelí en que este conflicto no tenga perspectivas de una resolución pacífica. Yo diría tres cosas que me parecen muy importantes. Lo primero, esa extrema y esa ala ultra ortodoxa que nos comenta Manfred nos ha llevado a frases como la de exterminar. O sea, dentro de la humanidad, yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial ya ha sido un acuerdo dentro del derecho internacional público, derecho internacional humanitario, que no se puede deshumanizar al otro a pesar de que estemos en un conflicto, en una guerra. Pero utilizar el término exterminar es un término que realmente causa escalofrío. Pues ese término es el que ha utilizado Benjamin Netanyahu, el de exterminar, y también ha utilizado este término, arrasar Gaza. Y de ahí, ahora, eso, o sea, ese primer punto nos lleva al segundo, las imágenes que estamos viendo de apoyo. Una cantidad de bombardeos donde no hay un blanco definido, no hay un blanco legítimo. Vean la cantidad de civiles que han muerto, niños, o sea, son las imágenes de Reuters, ¿no? No es que nos lo estemos inventando, son los periodistas que están allá. Ya vamos 7 periodistas que han muerto en medio del cubrimiento y pues esto va en contravía del derecho internacional humanitario. Aquí es importante decir una cosa. Lo que hizo Hamas, obviamente, es una violación al DIH, porque lo primero que se tiene que proteger es a la población civil, cosa que Hamas no hace, pero la respuesta de Israel es exactamente igual, que es ir y arrasar a la población civil, y vean estas imágenes. Ahora, lo tercero, que también es muy, digamos, muy lesivo, es la posición de la comunidad internacional. Estados Unidos lo que ha dicho es que si a Israel le llega, que no lo necesita, pero que si le llegara a faltar armamento, ahí va a estar Estados Unidos. Pone un portaaviones en el Mediterráneo, o sea, tiene una posición militar frente al conflicto. Y pues aquí obviamente Estados Unidos es el gran actor de la comunidad internacional. La Unión Europea también salió a respaldar a Israel, obviamente la OTAN salió a respaldar a Israel. Y entonces lo que hemos visto desde ese lado y desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que esto se va a llevar allá, finalmente se tiene que intentar dirimir allá, pues vamos a tener 3 votos cantados: Francia, Reino Unido, Estados Unidos por un lado, y por el otro lado intentando hacer un balance de poder Rusia y China. Entonces volvemos al mismo punto muerto del Consejo de Seguridad, al mismo punto muerto de Naciones Unidas, y que es el punto muerto que hemos visto en la guerra de Rusia y Ucrania. Y aquí también, para complementar, la doble mirada a la comunidad internacional. Entonces, frente a la ocupación de Rusia a Ucrania, que todos lo estamos viendo, donde asesinan civiles, la comunidad internacional es muy proactiva, apoya a Ucrania para que tome las armas y se defienda. Pero en este conflicto que lleva 75 años y que parte del mismo principio, que es un país que ocupa a otro, que la comunidad internacional hace caso omiso, que Israel incumple las resoluciones de Naciones Unidas, pues aquí ya la medición y el rasero es diferente. Entonces ahora ya lo que tenemos es una lógica de terrorismo, y con el discurso del terrorismo se puede validar y casi que justificar todo. Cosa que es terrible. Finalmente lo que uno buscaría es que realmente llegáramos a la utopía de la paz en Medio Oriente. Pero y vuelvo al punto que habíamos dicho ahorita, mientras estén estas extremas y mientras, digamos, estos tengan el poder, pues lo que vamos a ver es una confrontación constante. Me estaba pidiendo Manfred la palabra para una reacción rápida. Por favor. Digamos, y con Néstor está bien el punto que estamos de acuerdo, jamás cometió un acto terrorista y un genocidio. Pero la reacción de Israel, eso sí, no es igual. Es decir, si fuera igual, estaría haciendo bombardeos de saturación. Y eso no se está viendo. Lo que se está viendo son supresión de centros, comando, control y comunicaciones dirigidos con misiles que son muy específicos, que son bombas GBU 34, 38 y 54. Si no será así, se estaría haciendo saturación, artillería pesada, sin continuo. No se está haciendo. Tanto que se ha logrado, y que se ha logrado, que la cantidad de misiles que se estaba lanzando desde Gaza haya caído drásticamente. Siguen cayendo, pero ya cayó. Ese es el objetivo primario. Ahora, se está hablando de una operación de infiltración terrestre. Eso hasta no podría decirle que va a ser así, porque
entra dentro de la estratagema de la guerra que puede suceder. Sin embargo, Manfred, lo que tenemos que reconocer todos, porque son imágenes que hemos visto, son las imágenes de ataques contra ambulancias, el corte de suministros básicos, creo, al que se estaba refiriendo también Néstor, así como el ataque contra civiles, convoys de civiles que estaban intentando salir del norte de Gaza hacia el sur, y eso lo hemos estado viendo estos días. Y, Cristian, le pido por este doble rasero al que apuntaba Néstor de la comunidad internacional. ¿Cómo se entiende? Miren, las guerras tienen reglas, y el derecho internacional también. Las Naciones Unidas procuran que tengamos unas normas internacionales que al fin y al cabo sirven para prevenir guerras o para solucionar las que se han creado. Eso implica que todo el mundo respete esas reglas. En el momento que Occidente se ha saltado estas reglas en guerras múltiples, en Irak y en Libia y en otros sitios, pues da pie para que otros actores digan, bueno, pues si ellos se las saltan cuando quieren, nosotros también nos asaltamos cuando quieren. Y en estos momentos, no solo en Israel-Palestina, sino en general en el mundo, estamos en una situación precisamente heredera de esta falta de tomarnos lo suficientemente en serio pues el derecho internacional, y específicamente el derecho de guerra, el derecho internacional humanitario. Y por lo tanto hemos visto muy recientemente que Azerbaiyán ha hecho una limpieza étnica en el enclave armenio de Nagorno-Karabaj, que Rusia se anexiona ilegalmente en territorio de Ucrania, y esto puede seguirse ampliando en todo el mundo. Entonces, en el fondo se trata de volver a la esencia, al respeto de las reglas de la guerra y al respeto al derecho internacional, y cumplirlo todos. Y eso, aquí hay responsabilidades compartidas por prácticamente, bueno, todos los actores poderosos en el mundo, y específicamente en Israel y en Palestina también por lado y lado. Profundicemos particularmente en la posición que está manteniendo Estados Unidos. Recordemos que la administración de Joe Biden en los últimos meses venía siendo crítica con el gobierno de Benjamin Netanyahu, entre otras cuestiones, por la reforma judicial y también por la iniciativa de impulsar las colonias, los asentamientos ilegales. Sin embargo, esta brecha se ha cerrado en esta última semana, y el apoyo ha sido incondicional, alegando el derecho que tiene Israel a defenderse. ¿Cómo se entiende este interés de Estados Unidos, Néstor? Bueno, pues Estados Unidos ha tenido como una serie de mensajes frente al conflicto. Por un lado, un apoyo irrestricto, pero también por el otro lado sabemos que ha intentado hacer algunos contactos para ver si hay un desescalamiento del mismo. Pero aquí hay un tema que digamos, obviamente no estoy de acuerdo con lo que planteaba Manfred sobre el tema de los bombardeos, porque como tú lo decías, se ve en las imágenes de lo que está pasando en estos momentos en Gaza. El CICR se ha pronunciado, y hay un tema que me parece que también hay que poner sobre la mesa, sobre el respeto de estas reglas de la guerra y cuál va a ser la posición de estas grandes potencias. Una denuncia que hace Human Rights Watch sobre el uso de fósforo blanco por parte de las fuerzas militares de Israel. Israel salió a decir que no era cierto, pero Human Rights Watch conocemos que es una ONG internacional seria que hace denuncias a nivel internacional de los conflictos, y vuelve y se ratifica en que ha hecho una investigación, que tiene testimonios de campo y que sí se utilizó fósforo blanco. Si esto llega a ser verdad, la respuesta de Estados Unidos, o sea, pensémoslo al contrario, que los rusos utilizaran fósforo blanco con la comunidad y con la población civil de Ucrania, ¿cuál sería la respuesta de la OTAN? ¿Cuál sería la respuesta de Estados Unidos en este momento? Pero como estamos en ese tablero y juego de intereses, pues la posición de Estados Unidos ha sido de guardar silencio hasta este momento, pese a las imágenes que estamos viendo. Sí, y pues finalmente la Unión Europea, ante la gravedad de la situación, hace un par de días sacó un comunicado frente a que tiene que como desescalarse y ver qué posibilidades hay de una salida negociada al conflicto.
Manfred. Pero bueno, casi que esto nos lleva al mismo punto. Porque cuando son los aliados de Estados Unidos se les da un manejo, pero cuando son los aliados irrestrictos como Israel y sus antagonistas son civiles, palestinos, desarmados, se le da otro tratamiento en la comunidad internacional? Manfred, le quiero trasladar precisamente esta cuestión de las alianzas de Estados Unidos y remontarnos a hace 3 años, a 2020, cuando la administración entonces de Donald Trump impulsó esos acuerdos de Abraham en las que Israel normalizó relaciones con Marruecos, Emiratos Árabes, Bahrein y Sudán. Ahora mismo estaba sobre la mesa la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita. ¿Cómo cree que ha influido este principio de entendimiento a lo que está sucediendo? Como dije, ese es el centro de todo esto, es este, no es la población palestina, no es la creación ni definición de los límites de Palestina, no es nada de eso. Aquí los acuerdos de Abraham son el blanco, y son el blanco porque al momento de que los saudíes entren, los árabes sauditas, la familia saudí entre en esto, golpea a Irán y golpea a Qatar, que son los grandes enemigos de todo este acuerdo y quienes han financiado a Hamas. Hamas es financiado por Qatar y por Irán. Por eso tiene ese dinero. Y Hamas pues está desesperado porque sabe que sería su fin. Y por eso, entre otras, casi que convenia, posiblemente muy cercano a Irán, fue que programó estos ataques, porque era claro que iba para allá. Ahora, ¿por qué consiste? Entre más víctimas, entre la población israelí, por toda su cultura, es muy dada y muy sensible a las víctimas. Voy a recordarles un caso. Khaled Shalit era un soldado israelí que en 2006 fue secuestrado en la frontera con el Líbano, en un túnel, lo arrastraron, se lo llevaron y estuvo secuestrado más o menos 4 años. Ese solo secuestro le costó a Israel soltar 1.000 prisioneros de Hamas en que tenían sus cárceles. Es decir, por un soldado soltaron 1.000 prisioneros. En este momento hay 200 secuestrados, 1.300 personas víctimas fatales con todo lo que se hizo. Claro, está impulsando a Israel a que ataque, porque lo único que tiene en la mesa para colocar Hamas son muertos. Y entre más muertos, pues más hace estallar los acuerdos de Abraham, porque finalmente pues, es muy sensible el tema y pues los saudíes, por más que quisieran, pues un nivel, por más que sea precisión, por más que quiera hacerlo como hacer lo que hace Israel, que pierde la ventaja militar, todo lo que hace por hacer, digamos, lo más preciso, le va a terminar estallando. Entonces, uno pensaría que en un Consejo de Seguridad tener paciencia estratégica sería lo mejor, pero es que también tener la presión interna de la población israelí que está pidiendo resultados. Cristian, le pregunto si usted cree que la normalización de relaciones con Israel por parte de los países vecinos del mundo árabe propician una eventual paz. Esa era la hipótesis sobre la cual se avanzaba. Lo que pasa es que era una hipótesis que ignoraba los derechos y la dignidad del pueblo palestino. Entonces, la complejidad, una de las áreas de complejidad es que se mezclan en estos momentos actos terroristas completamente inaceptables, como las masacres protagonizadas con Hamas, con la realidad de que si no hubieran hecho esto, los acuerdos de Abraham habrían continuado y el pueblo palestino, la gente se habría olvidado completamente de su existencia y de su sufrimiento y de sus derechos. Y esto es perverso. Es perverso porque es un acto terrorista infame el que pone de nuevo el conflicto en el tablero internacional. Y es la sobrereacción de Israel frente a este ataque terrorista el que, a cierta manera, decanta o vuelve a movilizar la ciudadanía internacional en solidaridad con el pueblo palestino, que es una causa justa la solidaridad con el pueblo palestino, pero no a partir de atentados terroristas con objetivos apoyados efectivamente por Irán, por Qatar y por otros estados que no reconocen el derecho de la existencia de Israel. Ahí está esa perversidad. Hay que poder criticar el Estado de Israel sin ser tildado de antisemita. Y hay que poder criticar las actuaciones de actores como Hamas sin por eso no dejar de ser solidario con la causa palestina. Ahí es un ejemplo de esta complejidad.
Cristian, y le pido qué rol puede jugar la Autoridad Nacional Palestina ante esta situación y cómo ha influido su pérdida de apoyos a favor de las posiciones, por ejemplo, de Hamás. A ver, aquí es otro contraste muy importante. Como hablábamos, la sociedad israelí es profundamente diversa y con una tradición de debate político y democrático muy consolidado. La sociedad palestina es igual de diversa, probablemente. No hay que olvidar que un porcentaje importante de palestinos no son musulmanes, son cristianos. Y que hay facciones diferentes, con perspectivas diferentes, con ideas diferentes y con ideologías diferentes dentro de la comunidad palestina, pero que en Gaza, controlada por Hamás, no tienen derecho de expresarse. Y en cambio la autoridad palestina, que domina principalmente, nominalmente, Cisjordania, pues está en unas condiciones, la población palestina ahí, de apartheid, como dicen las organizaciones de derechos humanos, que tampoco permite el desarrollo social y político normalizado. Y en estos momentos no hay, por lo tanto, una voz democrática palestina fuerte que pueda jugar un papel de liderazgo como el que haría falta en estos momentos. Les quiero hacer reaccionar a una frase en el reporte de 2022 de Francesca Albanès, quien es relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos, en que decía: las discusiones significativas sobre una solución política para Palestina solo podrán comenzar cuando la ocupación ilegal sea desmantelada de una vez por todas. ¿Qué opina? A ver, voy a decirles lo que, vamos para recordar. Cuando Israel se retiró de Gaza, había 5.000 colonos. Sacarlos de ahí, el ejército de Israel los sacó. Eso fue casi la guerra civil. Hoy por hoy hay 700.000 colonos en Cisjordania. Calculen, si 5.000 casi causa la guerra civil, 700.000, ¿cómo será? Es decir, ese es un tema realmente complejo, como lo estaba diciendo Cristian, realmente muy complejo. Y no es que entiendo que todo lo que hemos dicho, y lo mismo lo critiqué, o sea, fue parte del error haber tenido todo el grueso del ejército allá por ese crecimiento de asentamientos. Sí. Entonces, por eso hay que, no sé, esto, y por eso Abraham sí era la solución, porque era más fácil en crecimiento económico y la gente mirando las cosas diferentes, podría ser la solución, pero cuando esto estalló, pues fue muy complicado. Y la Autoridad Nacional Palestina creo que también es una solución de todos modos al conflicto. Nos estamos quedando sin tiempo, pero les voy a pedir unas conclusiones a cada uno. Empiezo con usted, Cristian, pidiéndole como experto en paz por dónde empezaría a acercar ambas partes. Bueno, en estos momentos de gran trauma y sufrimiento por todo el mundo hay que escuchar, como siempre, a las víctimas. Y es curiosamente las víctimas, y me refiero en este caso específicamente de familiares de personas asesinadas y secuestradas por Hamás, los que están haciendo un llamamiento para no derramar más sangre en su nombre. Y a partir de este llamamiento moral creo que se puede ir reconstruyendo la confianza que hace falta para que sea creíble la posibilidad de israelíes y palestinos viviendo en paz. Manfred, ¿sus conclusiones? Sí, este proceso, cada vez que se ha intentado que haya un proceso de acercamiento y que va mejorando Palestina, aparece una extrema, generalmente en Palestina, que es en Hamás, no Palestina, Hamás, aparece y estalla por los aires todo, y también es la culpable de que haya llegado gobiernos muy radicalizados, también es culpa de Hamás, porque esto le ha sido rentable políticamente. Entre más violencia y más muertos ponen sobre la mesa, es más rentable para Hamás. Néstor. La población civil no puede ser el objetivo militar de ninguna de las dos partes y eso es lo que estamos viendo en este momento. La comunidad internacional no puede guardar silencio frente a lo que hace Hamás, pero tampoco frente al genocidio que estamos viendo que está sucediendo en Gaza. Ojalá la comunidad internacional, Estados Unidos puntualmente, haga un llamado a que cese el fuego contra la población civil y pare este genocidio que estamos viendo todos por un celular. Pues Manfred, Néstor, Cristian, les agradezco a todos su participación en este debate de France 24. También agradezco a todo nuestro equipo de producción y también al equipo técnico que, como siempre, hace posible esta y todas las emisiones de este canal. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Ya regresamos.